El adelantado repartió las tierras del bando de Daute a mercaderes y a conquistadores que le habían apoyado en su gesta. Con este reparto conseguiría dos objetivos fundamentales. Por un lado, saldar sus deudas y por otro, intentar un rápido poblamiento de la zona. De esta manera, aparecen como primeros pobladores nombres como Cristóbal de Ponte, Mateo Viña, Gaspar Jorba, Juan Méndez, Martín Báez, Gonzalo Llanes, Antonio de Ortega, Juan Cabeza y muchos otros que permitieron crear una pluralidad poblacional al producirse la mezcla entre estos portugueses, genoveses, castellanos, franceses e incluso pobladores de otras islas, como El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, a los que habría que añadir los guanches que permanecieron en la zona. En la zona comprendida entre el barranco de la Palma de Daute y el barranco del Agua, el adelantado don Alonso de Lugo construyó un ingenio azucarero y plantó las tierras de caña de azúcar, dando paso así a lo que se conoce como la Hacienda de Daute. Don Alonso de Lugo, al verse imposibilitado para la explotación de la hacienda, decide traer personas cualificadas. Esta hacienda, el conquistador no la podía explotar directamente. Para ello, trajo a un portugués, Gonzalo Llanes, con su mujer y quizás con algunos de sus hijos, que se posesionaron aquí, se asentaron en este lugar donde ahora estamos y comenzaron a explotar estas tierras. Esa hacienda de Daute, de Gonzalo Llanes, estuvo ubicada en el pie de lo que es hoy el barrio de la Tierra del Trigo y tenía como linderos hacia el sur, pues el mismo barrio, Tierra del Trigo, la isleta y las Carvas, al norte estaba el mar y enclavada o enmarcada entre dos barrancos, el barranco de la Palma de Daute y el barranco de las Aguas, que nos está dando el motor generador de lo que va a ser la agricultura de esa hacienda, puesto que tienen el elemento fundamental que es el agua, que encima recoge la hacienda también aguas vertientes de lo que es el barranco de Erjos o barranco de Cuevas Negras. Este portugués, conocido también como Gonzalo Llanes de Daute o Gonzalianes, vino de Portugal con su mujer, Teresa Borges, por el año 1499, acompañándole también otros hermanos. Tuvo por hijos a Juan González, Benito González, Francisco Borges, Gaspar de Silva, Pedro, Bartolomé, Melchor y a Inés Borges. El lugar de nacimiento de Gonzalo Llanes no se conoce con certeza, pero si nos guiamos por su testamento, podemos pensar que nació en donde sus padres vivieron, tenían sus propiedades y residía una hermana que dejó como heredera de parte de sus propiedades, es decir, en Vallecín, situado geográficamente entre la frontera española y Coimbra. Don Leopoldo de la Rosa nos da otras noticias. Nos cuenta que Gonzalo Llanes era hija de Joao Moreno da Silva, al parecer natural de Alapa, y de María Joncalves, que había vivido en Talavera dos Dineiros, muy cerca de Vallecín. A Gonzalo Llanes se le tiene como el fundador del primer núcleo poblacional en la zona. Fue uno de los más ricos pobladores de la comarca, recibiendo multitud de repartimientos de don Alonso de Lugo, llegando incluso este a nombrarlo censatario perpetuo a cambio de 730 arrobas de azúcar anuales del ingenio azucarero. Gonzalo Llanes de Daute fue
el que puso las bases del poblamiento de los actuales silos. ¿Por qué? Porque Gonzalo Yanes de Daute tenía en su hacienda no solamente 41 esclavos, sino gran cantidad de obreros, trabajadores, como así lo dice en tu testamento. Todo aquel que diga que yo le debo y presente documentos, se le pague. Y aquel que no presente documentos y jure por Dios que le debo una cantidad inferior a una dobla, que se le dé. Toda esta gente que trabajó con él, descendiente de esclavos, descendiente de obreros, que se situaron al otro lado del barranco del agua, fueron o fue el origen de lo actual Los Silos. En 1530 muere Gonzalianes, disponiendo en sus voluntades que fuera sepultado en la capilla de la Concepción, que se encontraba en la hacienda, y que un capellán que residiese en dicha hacienda dejara memoria de 4 misas rezadas cada semana para él y para sus fieles difuntos. Gonzalo Yanes de Daute, de profundos sentimientos católicos, nada más asentarse o aposentarse en este lugar, hoy de Los Silos, lo primero que empezó fue en construir o levantar una ermita, y así lo hizo, y la dedicó a Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Señora de la Concepción de Daute. En su testamento, declara sus bienes, encontrándose entre ellos el ingenio azucarero del heredamiento de Daute, con todas sus tierras y aguas, unas 400 fanegadas de tierras, entre Barranco del Agua y el Barranco del Palmar, aguas vertientes de los riscos para abajo. En Talavera, 100 fanegadas, y en el Barranco Seco, otras 50 fanegadas, unas 200 fanegadas de tierra en el Valle de Santiago, y unas 250 fanegadas con las aguas en el Palmar de Buenavista. También declara ser propietario de 8 bestias de albarda, 24 yeguas, 40 reses vacunas, 1500 ovejas y corderos, 500 cabras y 100 puercos. Relacionó también de su propiedad 10 esclavos hembras y 30 esclavos machos. A su muerte, sus hijos y herederos continuaron con el control del ingenio de la hacienda, pero en 1555, y debido a las deudas acumuladas, pasa a ser administrado por Gaspar Fonte de Ferrera. La familia Yanes seguiría estando ligada a la hacienda de Daute hasta muy entrado el siglo XVI. Los descendientes de Gonzalo Yanes de Daute estuvieron en esta hacienda hasta el último tercio del siglo XVI. Dicen las crónicas del momento, las crónicas de los pleitos que se sostuvieron con los Fonte, que las pobres viudas estaban en las casas cuando vinieron a desahuciarlas. Llorosas, tristes, le dijeron que las tenían que abandonar. Dentro de la hacienda en ese momento había muchas arrobas de azúcar que no les fueron indemnizadas. Y algunos deudos, parientes de Los Silos, fueron quienes las recogieron.